¿En qué consiste la integridad financiera? ¿Cuáles son los síntomas de una mente materialista? ¿Será posible salir de la esclavitud financiera en la que algunos se encuentran? Hoy en Respuestas, Integridad Financiera. Bienvenidos a una entrega más de Respuestas. En el día de hoy continuamos desarrollando nuestra serie sobre una persona de integridad. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine. Yo creo que este va a ser un programa muy bueno porque vamos a estar hablando precisamente del manejo de finanzas, que es un área que yo creo que le da mucha agua a beber a mucha gente. Así es, Miguel, y precisamente en el día de hoy concluimos nuestra serie sobre una persona de integridad con este tema que es muy controversial en estos días y es integridad financiera. Y antes de entrar en materia, me gustaría que le explicaras a nuestra audiencia qué perseguimos con este tema. Bueno, yo creo que este tema es un gran problema para mucha gente. De hecho, en otras ocasiones he hablado de que es el talón de Aquiles, tanto de personas que creen en Dios como de personas que no creen en Dios. Y lamentablemente esa es la realidad de nuestra generación. Por el tipo de generación o el tipo de educación que nosotros hemos estado vendiendo y comprando a la vez. Y lamentablemente mucha gente vive esclava de sus finanzas, esclava de errores que ha cometido, en una esclavitud de la cual ellos no saben cómo salir hoy en día. Y quisiéramos en este programa hablar un poquito acerca de cómo tú entras en esa esclavitud y qué tú pudieras hacer para salir de la esclavitud. En una ocasión te escuché decir que nuestra integridad financiera se ve comprometida con frecuencia por nuestra mente materialista. ¿Qué tiene que ver una mente materialista con el hecho de que seamos o no íntegros financieramente? Bueno, lo que ocurre es que mucha gente comienza a hablar de integridad, está de acuerdo que debemos vivir una vida de integridad y sin embargo su mente le engaña porque le comienza a decir, le comienza a vender la idea de que él necesita estar a la altura de otras personas que viven de una manera o que tienen un estilo de vida en la sociedad. Una mente que compra muchas veces la mercadología que existe delante de nuestros ojos continuamente. Entonces esa mente materialista nos convence de que necesitamos este producto, necesitamos este artículo, necesitamos esta deuda. Y cuando tú vienes a ver, entonces nosotros terminamos haciendo cosas mal hechas, porque a última hora no podemos pagar lo que debemos, o para pagar lo que debemos, nos vemos en la obligación de cometer o de infringir las leyes morales, las leyes morales de Dios, las leyes de la nación. Y es por eso que yo hablo que nuestra integridad frecuentemente se ve comprometida por nuestra mente materialista. Hablemos un poco de materialismo. Hay un par de definiciones que encontré para la preparación de este programa y que quisiera mencionarte. Una está relacionada a un sistema de valores que le da prioridad a las cosas materiales en vez de los valores espirituales. Y la otra, muy curiosa, está relacionada a una preocupación con las necesidades y deseos materiales. ¿Qué piensas, Miguel? Bueno, en el primer caso, obviamente hay un reconocimiento de que hay valores que tienen que ver con este mundo efímero, temporal, material, y que hay valores que tienen que ver con el mundo espiritual, con la vida en el más allá, la vida en la eternidad. Y cuando tú vives preocupada por adquirir, por tener, por las cosas de este mundo pasajero, a pesar de ser efímeras, eso refleja entonces dónde está tu corazón. Tu corazón está de este lado y no de aquel lado, versus una mente no materialista que reconoce la existencia de Dios y comienza a reconocer valores que sí tienen un valor, valga la redundancia, en la eternidad. No es algo que va a tener valor aquí solamente, sino que cuando muera continúa teniendo valor. Esa es la primera definición de una mente materialista. Le da énfasis a aquello que tiene que ver con este mundo, el aquí y el ahora. Pero la segunda definición es interesante porque habla que esa mente materialista tiene una preocupación con las necesidades de este mundo. Oye la definición, no es algo que nosotros hemos dicho, es este diccionario o este artículo que tú has leído que habla de que el individuo tiene necesidades, cosas que no son tan importantes, cosas que no son tan necesarias, consideradas necesidades, y que él vive preocupado con la palabra que con frecuencia yo uso es nimiedades, aquellas pequeñas cosas de la vida. Esa es entonces esa otra mente materialista.
Aparentemente es en el materialismo entonces donde tiene su origen el problema de las finanzas. Quiero que hablemos un poco acerca de los síntomas de ese materialismo del que hablas. ¿Cómo sabemos que padecemos esos síntomas? ¿Cómo podemos identificarlos? Bueno, yo creo que algunos son claros, otros no son tan claros. Por ejemplo, si tú eres una persona que posee avaricia, que quiere tener siempre más, todo el mundo lo reconoce. Y de hecho, ese es un pecado interesante porque yo he oído mucha gente decir, pastor, yo soy orgulloso, yo tengo un problema de este tipo, tengo un problema de lujuria. Pero yo todavía no he de una persona que haya venido a decirme, yo tengo un problema con la avaricia, yo soy una persona avara. Entonces, la avaricia es algo que otros ven, pero que yo no puedo ver. No puedo ver. Por otro lado, el descontento. Siempre estoy con ingratitud, no me siento contento con lo que tengo. Siempre quiero comprar lo mejor, lo último. No importa si lo que compré ya tiene solamente un año, pero ya lo quiero cambiar. Eso sería otro síntoma de ese materialismo. El no saber esperar, el no tener sentido de la gratificación retardada. Como no quiero esperar, en vez de ahorrar para comprar, lo que hago es que uso mi tarjeta de crédito, entro en un crédito, entro en otra deuda. Todo eso es parte de ese materialismo de nuestros días que lamentablemente termina haciéndonos muchos daños y esa persona vive completamente insatisfecha. No importa cuánto compre, no importa cuánto acumule, nunca tiene suficientes. Miguel, te preguntaba en el bloque anterior cómo podemos identificar una mente materialista. Una vez yo entiendo que me estoy inclinando hacia una mente materialista y decido hacer una introspección, revisar mi vida, me hago preguntas. ¿Cómo hago para identificar esto? Bueno, yo creo que la mejor manera es haciéndonos preguntas. Tú debes preguntarte, por un lado, si cuando tú compras algo que es superior a la del otro, una marca mejor, si yo me siento mejor porque tengo algo mejor que lo que tú tienes. Yo debo preguntarme si a la hora de yo elegir un trabajo, cuáles son las cosas por las que yo pregunto, las condiciones de trabajo, hasta dónde ese trabajo tiene que ver con mis sueños, mis metas, mi propósito de vida, o si simplemente mi mayor interés cuánto me van a pagar. Porque cuando tú eliges un trabajo en base a ingresos, eso está revelando que tú eres una persona comprable. Lo único que yo necesito hacer para persuadirte en una dirección es darte más dinero y eso habla de cómo yo estoy pensando. Yo creo que yo tengo también que preguntarme continuamente cuáles son las cosas que hacen latir mi corazón, cuáles son las cosas por las cuales yo siento pasión, hasta dónde yo vivo preocupado con el qué dirán cuando estoy vestido de una manera, cuando estoy vestido que no estoy a la altura de otros en un círculo social, me siento inferior. Cuando yo voy manejando mi carro, yo necesito una marca X de carro para sentirme como que estoy a la altura de la sociedad o a la altura del título o de la profesión que yo entiendo. Me siento a menos cuando mi valor depende de que yo tenga o no tenga esas cosas materiales en mi vida presente. Entonces yo necesito llegar a comenzar a pensar, bueno, quizás yo tengo ese síntoma, ese síndrome. Me cuesta trabajo regalar, cuando te regalo algo todavía estoy tratando de controlarlo, diciéndote no se lo preste a fulano, no lo regale más para adelante. Todo eso habla de que las cosas materiales me tienen agarrado por todos los lados. Se ha dicho que la generación de hoy es una generación insatisfecha porque nunca está conforme, nunca está satisfecha con lo que tiene. Y es similar a lo que mencionabas hace un momento. De repente compra un teléfono celular, 2 meses después sale uno más moderno y ya no quiero el que tenía, sino el que salió nuevo y hago lo posible por comprarlo. Y yo me pregunto, ¿existe una cura ante tanta insatisfacción, para tanta insatisfacción? Bueno, la cura realmente tiene que ver con Dios, que es mi suficiencia, que es la fuente de mi significado, la fuente de propósito. Pero déjame citarte un par de versículos de la palabra de Dios que yo creo nos van a ayudar a entender algunas de estas cosas. Filipenses 4, 2 y 13, el apóstol Pablo escribiendo dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo nos está diciendo, hay un secreto de cómo estar contento. Yo he aprendido ese secreto, hasta el punto que yo sé estar contento en la pobreza y sé estar contento en la prosperidad, en la abundancia, en hambre.
Y al final dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creo que ese es un versículo que tenemos que enfatizar, porque muchos hoy enseñan que cada vez que tú quieres lograr algo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, el texto anterior me dice de qué es que me está hablando el apóstol. Lo que él me está diciendo es que si yo tengo una relación con Dios, yo puedo vivir en pobreza y yo puedo vivir en abundancia y todavía experimentar satisfacción, porque esas cosas son posibles en Cristo. Y yo creo que nosotros necesitamos recordar eso. Por otro lado, yo creo que no podemos olvidar que nosotros tenemos una tendencia con frecuencia a hacer cosas bien por un tiempo, pero una vez comenzamos a disfrutar de esa abundancia de cosas, entonces perdemos los estribos. Y el sabio Salomón escribió en Proverbios 30, versículos 7 al 9, las siguientes palabras: dos cosas te he pedido, no me la niegues antes que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que sea menesteroso y robe y profane el nombre de Dios. Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, tenía dos preocupaciones. Si me da mucho dinero, quizá me olvide de ti y voy a descansar sobre mis riquezas. Si soy pobre, quizá yo vaya a terminar robando. De manera que no me dé pobreza, no me dé riqueza. Ayúdame a vivir cada día, dame el pan de cada día. Esa es la oración. Lo que necesito. Esa es la oración del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Bueno, esa es una persona que ha aprendido a vivir satisfecho día a día. Escucha esta cita, Miguel, muy apropiada para el tema de hoy. Es de James Moffett. Dice, como el hombre trata el dinero es la prueba más decisiva de su carácter. Cómo él lo gana y cómo él lo gasta. Bueno, definitivamente. Yo no creo que mucha gente cree que cuando tú revisas su chequera o cuando tú revisas su estado de cuenta de una tarjeta de crédito, yo no creo que mucha gente cree que eso revela gran parte de su carácter, y esa es la realidad. Cómo tú ganas el dinero y luego cómo lo gasta, cómo lo guarda, cómo lo invierte, revela enormemente quién tú eres. Y vivimos en una sociedad que no sabe lo que es la frugalidad. En otras palabras, no sabe lo que es gastar de una manera contenida, de una manera con dominio propio. Cuando una sociedad, decía alguien en un libro que escribió, creo que con el nombre de Character Matters, el carácter importa, él decía que cuando una sociedad pierde el sentido de frugalidad, esa sociedad ha perdido su norte, esa sociedad ha perdido la estabilidad que requiere para sostenerse. Esa es la gran realidad. Tú no puedes gastar más de lo que tú ingresas, y eso es como nuestra sociedad vive. Miguel, es muy común en nuestros días escuchar personas que profesan el evangelio de la prosperidad y dicen que si vivimos una vida santa, entonces tendremos prosperidad económica. ¿Qué de cierto hay en esto? Yo creo que si nosotros entendiéramos lo que el apóstol Pablo dijo a su alumno, a su discípulo Timoteo, jamás volveríamos a equiparar necesariamente prosperidad con santidad, como habla el Evangelio de la Prosperidad. O con bienestar. O con bienestar, o el que yo dé para que Dios me devuelva. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:5, que habla, tomándolo a mitad de camino el verso, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. Oye, como Pablo le llama, hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad, refiriéndose a la santidad, es un medio de ganancia. Pablo dice que cuando tú crees que la santidad es una manera de tú ganar dinero, tú eres una persona de mente depravada. Eso te dice a ti cuál es el veredicto del apóstol Pablo sobre aquellos que están predicando el evangelio de la prosperidad. No, Jesucristo, sus discípulos, una gran cantidad de los grandes hombres y mujeres de Dios que vivieron en santidad, murieron ni siquiera, como el mismo Cristo dijo, ni siquiera con una almohada donde poner la cabeza. Eso solamente se le ocurre a esta sociedad materialista, despegada de la cruz, que ha olvidado el verdadero mensaje de Jesucristo y que ha creado otro Dios con otro evangelio detrás del cual ellos siguen y que lo va a llevar a la perdición. Primera de Timoteo 6:10 nos dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Yo me pregunto, ¿está el dinero en el centro de todos nuestros problemas? Bueno, yo no creo que está necesariamente en el centro de todos, pero el amor al dinero sí genera prácticamente muchos de nuestros males, quizás la gran mayoría de nuestros males. Y obviamente la razón
o la manera como tenemos que verlo. El dinero no es el problema. Tú necesitas del dinero para comprar, tú necesitas el dinero para llenar tus necesidades. El día que te cases y tengas hijos, necesitas dinero para llenar las necesidades de tus hijos. Ese no es el problema. El problema son nuestros hábitos consumistas, nuestros patrones culturales, nuestro deseo de poseer dinero para creernos que somos mejor que otros, para considerarnos por encima del estatus social de otros, para sentirme seguro por primera vez, lo cual nos despega de Dios. El problema es lo que el dinero hace de ti. Si lo pudieras manejar sabiamente, otra cosa fuera, pero no hay mucha gente que sabe hacer eso. Sin lugar a dudas, Miguel, el dinero tiene un poder atractivo en nosotros porque nos permite comprar lo que queremos, nos da seguridad, nos da valor. Hoy en día, de hecho, se piensa incluso que una persona con dinero es una persona exitosa. ¿Esa es una perspectiva correcta del dinero? ¿Cómo vemos nosotros el dinero versus cómo ve Dios el dinero? Bueno, yo creo que las diferencias son enormes. Hoy en día la población entiende que el dinero es un instrumento para ellos comprar lo que ellos quieren. Dios entiende que el dinero es un instrumento para llenar necesidades, en algunos casos mías, en otros casos de otros. Por otro lado, yo creo que mucha gente piensa que el dinero le da un sentido de éxito. Y Dios entiende que el dinero debiera ser usado para el éxito de su causa. Muchas otras personas entienden, por otro lado, que el dinero es algo que yo tengo para ayudar a levantarme a mí mismo. Dios entiende que el dinero debe ser usado para glorificar su nombre. Otros entienden que el dinero, otros del mundo despegado de Dios, entienden que el dinero es algo que nosotros pudiéramos invertir, hacer con él sin consultar con Dios, porque al fin de cuentas es tu dinero, ¿no? En realidad no es de esa manera. Yo necesito preguntarle al dueño del dinero precisamente cómo yo puedo invertir su dinero. Y eso te da algunas ideas de cómo nosotros vemos el dinero y cómo Dios ve el dinero. Miguel, en el bloque anterior comentábamos acerca de la ordenanza del diezmo y te preguntaba, una vez yo diezmo, cumplo con esta ordenanza, ¿puedo hacer yo lo que me plazca con este 90% que me resta? ¿O realmente debo yo buscar la voluntad de Dios para saber cómo voy a gastar este 90%, cómo lo voy a invertir, a quién se lo voy a dar? Bueno, yo creo que es un mal entendimiento de cómo realmente son las finanzas. Mucha gente cree, muchos cristianos, porque ellos son los que van a diezmar, entienden que el 10% es del Señor y el otro 90% es nuestro. No, la palabra de Dios no habla de eso. Déjame decirte lo que la palabra dice. En Salmo 24:1, del Señor es la tierra y toda su plenitud. Todo es de Dios, de manera que ese 90% que me queda, como quiera, Dios tiene una posesión sobre él y yo necesito en oración, a través de su palabra, consultar de cierta manera cómo yo voy a invertir ese dinero. Nosotros no somos dueños absolutamente de nada, nosotros somos simplemente administradores de sus bienes. Mateo 25 tiene una parábola con relación a la palabra de los talentos, donde a uno le dan 5 talentos, el otro 2, el otro 1. Entonces cada uno de ellos tiene que rendir cuenta de esos talentos que ha recibido. De esa misma manera Dios nos ha dado oportunidades y nos ha dado ciertos ingresos y cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta al verdadero dueño de sus finanzas, cómo la administramos. Y Dios sabrá entonces cómo recompensarnos al final de los tiempos conforme a lo que hayamos hecho fielmente o de manera infiel. En la actualidad vivimos en una sociedad endeudada debido a nuestros malos hábitos de consumo. ¿Cómo crees tú que podemos lograr manejar mejor el dinero y desmontar todas estas ideas erradas que tenemos sobre el uso del mismo? Bueno, lamentablemente para desmontar todas esas ideas erradas hay que desmontar toda una mente y toda una cosmovisión de ver la vida, pero en términos de nuestros gastos, para comenzar por ahí, yo creo que nosotros necesitamos comenzar a entender y a separar lo que son necesidades, lo que son deseos, de lo que son meros caprichos. Necesidades son cosas sin las cuales yo no puedo vivir. Yo no puedo vivir sin comer. Eso es una necesidad para la cual yo necesito proveer. Luego yo tengo deseos, cosas sin las cuales yo sí puedo vivir. En ocasiones esos deseos no son necesariamente pecaminosos, pero para darte una idea, yo pudiera necesitar un carro, esa es la necesidad, pero luego yo tengo un deseo que sea de una marca y no del otro. Bueno, ese deseo en ocasiones no es necesariamente pecaminoso porque yo he hecho un análisis de costo-beneficio, entiendo que esta marca tiene un mejor rendimiento y si ese es el análisis, pues estaríamos mejor. Pero cuando el análisis tiene que ver con el nombre, con la marca, con lo que me hace sentir el hecho de que yo maneje este carro, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Entonces vienen los caprichos, que básicamente cosas que yo no necesito, que son ni siquiera verdaderos deseos,
son cosas que yo compro con dinero sobrante. Yo compré lo que necesitaba, yo compré incluso en un sentido lo que deseaba, pero tengo este capricho de comprar esto hoy. Y nosotros cuando no sabemos diferenciar una cosa o la otra, nosotros terminamos muchas veces haciendo de los caprichos y de los deseos nuestras necesidades y nos creemos esa mentira y vivimos gastando entonces más de lo que realmente necesitamos gastar. Podríamos decir entonces que la causa principal del problema que tenemos con el dinero comienza en lo que tú has mencionado, en lo que yo considero necesidades, deseos y caprichos. Y luego el derecho que yo creo que tengo sobre mi dinero para llenar esas necesidades y esos deseos y esos caprichos de los que tú hablabas. Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con todo el problema, pero tiene mucho que ver también con algo que Cristo dijo, donde está mi tesoro, ahí está mi corazón, donde nosotros ponemos el dinero, ahí es que está mi pasión por esas cosas. Entonces, déjame leerte exactamente lo que él dijo en Mateo 6, 19 al 21. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulados tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Bueno, Cristo no tiene problema con que nosotros invirtamos dinero. Él tiene problema con dónde vamos a invertir el dinero. De este lado de la gloria, vamos a invertir el dinero de aquel lado de la gloria, donde es el único dinero que tú vuelves a ver. Es el dinero que tú inviertes en las cosas eternas, en la vida espiritual de otros, porque el resto se va a quedar de este lado. Y yo creo que mucha gente vive como si ciertamente se fuera a llevar el dinero con ellos y lamentablemente, aunque saben que de este lado hay polilla y hay herrumbe, mucha gente ni siquiera vive pensando en eso, porque al fin de cuentas lo que importa es si yo estoy llenando mis deseos hedonistas muchas veces. Y entramos en esa cultura de consumismo, creemos muchas veces lo que la cultura consumista nos vende. Y el consumismo, mira, en una sociedad como Estados Unidos, no es algo considerado ni siquiera malo. De hecho, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la economía estaba paralizada, se creó todo un movimiento, un estudio para determinar de qué manera se iba a activar la economía. Y porque el dinero guardado no activa la economía. Entonces se diseñó una campaña consumista para que la gente comenzara a gastar su dinero. Y esa es la columna vertebral de la economía norteamericana, la actitud de consumo de las personas que ganan dinero. Miguel, me acabas de hablar de una actitud de consumo, una actitud que de hecho mencionaste constituye la columna vertebral de algunas de las economías de hoy. ¿Cómo comenzamos a salir de esa cultura de consumo? Bueno, yo creo que hay muchas cosas, ¿verdad? Como mencionaba más tempranamente, tenemos que cambiar la mente, la forma de pensar, la forma de ver el mundo. Pero quizás sería bueno recordar una cosa por encima de eso, y es que nosotros necesitamos entender que la mercadología y de los productos está sobrevendida. De manera que ningún producto puede entregarme lo que promete. Tú oyes a alguien o tú ves a alguien viendo la televisión, ¿verdad? Tú lo estás observando y hay un producto que dice que este le quita las arrugas, es el producto número 1 para quitar las arrugas y la persona dice, wow. ¿Qué tú piensas que te va a decir el producto? ¿Que esto no sirve para nada de las arrugas? Claro que te va a decir que este producto es fantástico para las arrugas. Y la gente cree todo lo que sale en televisión o todo lo que se publica. Había una época en que tú podías creer lo que se publicaba y tú puedes decir, bueno, pero salió en los periódicos. Eso no necesariamente es así en nuestros días. Entonces necesitamos entender que los productos están sobrevendidos. Necesitamos también entender que esos productos no pueden agregarte valor. Realmente yo tengo un problema grave de personalidad, de autoestima, de valoración, de entendimiento de lo que son los valores, cuando yo comienzo a entender que los productos pudieran agregarme un valor a lo que yo soy, a lo que realmente valgo, a la opinión que otros pudieran tener de mí. Y nosotros vivimos en esta cultura de crédito hoy en día, porque en esta cultura de crédito, ¿qué es lo que la cultura de crédito me va a facilitar? Es precisamente el yo poder adquirir cosas cuando no tengo el dinero, cuando todavía quizás Dios no me la ha provisto, pero que ahora yo quiero tener y que poseo muchas veces. Me gustan los espejos, son rápidos en traerte de vuelta a la realidad. Un espejo dice mucho de ti, dependiendo del tipo de espejo, obviamente.
Puede decirlo todo o puede dar una imagen totalmente confusa, pero todos tienen en común algo, reflejan una imagen y transmiten un mensaje. Ese mensaje nos da la idea de cómo somos y cómo nos ven los demás, por lo que a veces empezamos a manipular la realidad para transmitir la imagen que consideramos nos conviene proyectar. Esto para conseguir aceptación, para conseguir amor, admiración de la gente, y estamos tan comprometidos con esta imagen que apostamos todo para conseguirla. Nuestro tiempo, nuestra salud, nuestra familia, nuestro dinero, el que tenemos y el que no tenemos, para lograr la apariencia. Entonces, vemos el reloj y hemos perdido tanto tiempo, esfuerzo y recursos en intentar ser otros y tener lo que otros tienen y vivir sus vidas, que se nos olvidó vivir las nuestras. Tal vez sea hora de dejar de ver para los lados y mirar el espejo que está enfrente de ti. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu juego? ¿Qué te toca vivir? Tienes un propósito especial, una cantidad de recursos para ser entregados, ciertos talentos, ciertas circunstancias, todas tuyas, solo tuyas. No pierdas tiempo queriendo ser como el otro, tener lo del otro o vivir sus circunstancias. No pierdas energías, no te endeudes buscando lo que no te toca a ti en este momento. El reloj sigue corriendo y tu vida va pasando. Quizás es tiempo de esperar y empezar a vivir tu realidad hoy mismo. ¿Cuánto esperarás tú? Hasta la próxima. En Paralelo. Miguel, en el bloque anterior te hacía la pregunta acerca de la cultura de crédito. ¿Es esto una tendencia nueva o simplemente estamos viendo algo que ya ocurría anteriormente? Yo creo que lo que es, hay algo nuevo y algo viejo. Yo creo que lo viejo es el deseo del corazón de tener cosas, de adquirir cosas, de lucir mejor. Yo creo que eso es viejo. Y obviamente eso tuvo su manifestación en las diferentes generaciones. Pero yo sí creo que hay una cultura de crédito que es nueva. Yo no creo que hace 100 años la gente se sentía tan cómoda como hoy debiendo dinero. Yo creo que las deudas para las generaciones anteriores, recuerdo la generación de mis padres, era como una carga tener una deuda. Hoy no, hoy de hecho es algo que no pesa a nadie. Es frecuente que mucha gente tenga 5 o 6 tarjetas de crédito. He conocido personas con 10 tarjetas de crédito, créase o no. Y todo eso entonces produce lo que llamamos una cultura de crédito, donde lo común es y la característica es que tú tengas crédito. Yo recuerdo viviendo en Estados Unidos, que nosotros siempre vivimos una cultura de frugalidad, mi esposa y yo, y por tanto no tomamos nada prestado, ahorramos y luego íbamos y compramos. Bueno, en un momento dado cuando fuimos a comprar la casa, por ejemplo, uno de los problemas que tuvimos fue que no teníamos una historia crediticia, porque no habíamos comprado a crédito. De hecho, ahora entonces se piensa que para tú poder tener un récord, tú necesitas tener récord de crédito que tú hayas pagado. Y tú te entras en esa bola de nieve, tú crees todo eso y tú terminas donde termina la mayoría de las personas esclavizadas hoy. Proverbios 22:7 nos habla de que el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Explícanos cómo la Biblia está en contra de las deudas. Bueno, yo creo que hay muchas razones o varias razones por las que la palabra de Dios estaría en contra de las deudas. Para comenzar, es porque las deudas reflejan nuestro corazón hedonista, eso sería lo primero. En segundo lugar, yo creo que el endeudarte más allá de tus posibilidades es presumir. Tú hoy compras algo y tú estás presumiendo que dentro de 6 meses tú vas a tener el mismo ingreso que tú tienes hoy, con lo cual tú puedes pagar esa deuda. Es presumir el futuro, es presumir que Dios va a continuar proveyéndote lo que hoy tú puedes comprar. La palabra de Dios también está en contra de las deudas porque cuando tú no puedes pagar tu deuda, realmente como cristiana ahora tú das muy mal testimonio de tu fe. Y uno de los problemas de hoy en día precisamente es que son muchos los cristianos que le han dado un mal nombre a la fe cristiana porque ellos han entrado en esa cultura de deuda y ahora no pueden llenar sus compromisos. Y es lamentable que nuestros corazones hedonistas y materialistas sean los que contribuyan a darle a la fe cristiana precisamente la mala reputación que muchas veces ha recibido. Yo creo que hay algunas de las razones por las cuales la Biblia, bueno, otras veces por la esclavitud y los compromisos que asumes. Ahora tú tienes que, imagínate una madre que tenga ahora que ir a trabajar, antes no trabajaba, o si tenía un trabajo
o un padre trabajar 2 trabajos para llenar los compromisos. Ahora está dejando el hogar, dejando llenar sus responsabilidades Para poder cumplir con esos para poder cumplir con compromisos. los compromisos por deudas que adquirió que al fin de cuentas lo que tenían un origen materialista y hedonista en Y el cuando fondo. hace esto, definitivamente tiene un precio que pagar, Exactamente. probablemente mucho más alto que la deuda que está pagando. Claro, así es, mucho más. Miguel, la mayoría de las personas a lo largo de su vida contraen muchas deudas, sin embargo, hay otras que tú ves que no lo hacen. ¿Cómo podemos comparar estas dos clases de personas? ¿A qué se debe que uno contraiga deudas, otros no? ¿Es esto falta de organización, de dominio propio, mal manejo? Bueno, eso puede contribuir, pero hay otras cosas que quizás hemos mencionado tangencialmente a lo largo del programa y quizás podamos simplemente complementar ahora. El orgullo muchas veces, porque el orgullo es lo que me lleva a mí a querer marcas, a querer tener más, a querer compararme con otros. La cultura de la apariencia. Yo creo que nuestro país, por ejemplo, vive mucho de la apariencia y del qué dirán. Y de lo que en nuestro lenguaje llamamos el allante, el hacerte creer que soy lo que no soy, que tengo lo que no tengo. Todo eso también contribuye, pero al fin de cuentas, cuando yo quiero causar esa impresión de ser una cosa que no soy, yo lo que tengo es mucha inseguridad en el fondo y una estima propia muy baja, precisamente porque creo que estas son las cosas que pudieran crear otra imagen en ti. Y hoy en día nosotros vivimos tratando de vender una imagen. Mientras en el pasado la gente cultivaba el carácter, creía en el carácter, evaluaba el carácter, hoy hablamos mucho de imagen. Y la diferencia entre una cosa y otra no es solamente que el carácter habla de mi esencia y la imagen de lo que aparento ser, es que la imagen tú la puedes crear con dinero, mercadología. El carácter no, el carácter es algo que tú eres y que tú lo puedes evidenciar por la manera en cómo vives. Y ahí tú tienes las grandes diferencias ahora entre esos dos grupos de personas a los cuales tú aludías. Sin lugar a dudas, esto es importante que lo conozcamos porque el problema de las deudas no es simplemente las deudas y la esclavitud que nos producen, sino la sintomatología que tienen. Por ejemplo, ¿por qué la gente disfruta tanto del uso de las tarjetas de crédito? ¿Qué beneficio trae a un individuo, además de tener efectivo disponible, el uso de y tener 2, 3 tarjetas de crédito? Bueno, quizás el beneficio más obvio del que tú acabas de mencionar, efectivo disponible todo el tiempo, pero la gente muchas veces adquiere tarjeta de crédito, creas o no, porque le da un sentido de significado. Te venden una American Express y todo el mundo quisiera eso porque eso es un símbolo de estatus y te da como significado. Te venden una tarjeta Gold Card, una tarjeta de oro, que total es simplemente el color de la tarjeta. Entonces de una vez que cuando tú la sacas, eso, no, imagínate que su tarjeta es oro. Bueno, eso le llena a mucha gente los ojos y le llena de significado. La otra razón es que la gente puede comprar un estilo de vida, financiar un estilo de vida por encima de sus posibilidades y ahora tú realmente piensas que tienes más de lo que tienes y otros creen también. Algo muy típico en Estados Unidos. Algo muy típico en Estados Unidos, en esta sociedad, y yo creo que ya casi, lamentablemente es sí. el siglo XX-XXI que nos ha vendido toda esta idea. Las tarjetas también nos permiten llenar todos nuestros deseos hedonistas, porque cada vez que yo tengo un deseo y quiero comprar algo, no tengo que esperar, no tengo que guardar, no tengo que esperar a fin de mes que me paguen el salario, yo puedo comprarlo de antemano. Y la tarjeta da mucho orgullo, tú lo has oído muchas veces, no, yo anoche di un tarjetazo, con ese, se le llena la boca, se le llena el pecho de este orgullo de lo que hizo, compró. Y honestamente, al fin de cuentas, quien termina pagando el precio eres tú, y si está casada, tu cónyuge y tus hijos, tiene grandes consecuencias. Miguel, una de las características de nuestra generación hoy en día, y lo hablábamos ahorita, es la insatisfacción que existe entre esta generación. ¿Tú crees que eso es algo de esta generación, ese sentimiento de insatisfacción, de descontento, o esto es algo que han experimentado todas las generaciones? Bueno, yo creo que la insatisfacción comienza en el jardín de Edén. A Adán, Dios le ofrece todo el mundo, todo el planeta, Adán y Eva, y le hace una sola prohibición, que simplemente para comprobar lo insatisfecho, lo ingrato, o cómo el hombre no tolera que le pongan limitaciones. Y Dios simplemente le dijo a Adán, mira, tú ves ese árbol que está ahí, no quiero que comas de él. Eso es lo único. Y Adán expresa su insatisfacción con todo el planeta que Dios ha puesto en sus manos y va y come precisamente del único árbol, de la única fruta de la cual él no debió haber comido. Déjame leerte un texto de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 6, del 6 al 10, tú leíste una porción
Hace un momento yo leí otra, pero déjame leerte todo en conjunto. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Am, la piedad es un medio de ganancia cuando va acompañada de contentamiento. En otras palabras, mi santidad me va a ayudar a ganar, pero no dinero, pero me va a ganar ciertas cosas cuando yo esté satisfecho con la situación en la que Dios me puso. El apóstol Pablo le decía a este mismo Timoteo, si tenemos con qué comer y con qué vestir, no estamos contentos. La idea de que yo necesito comprar cosas, tener cosas, llegar a hacer cosas para sentirme contento no es bíblica, es totalmente antibíblica. Nosotros estamos contentos en la medida en que llenamos los propósitos de Dios en la abundancia o en la escasez. Mi sentido de felicidad, de gozo, no depende nunca de que yo tenga o no cosas materiales. Depende siempre de mi relación con Dios. En esta serie acerca de la persona de integridad hemos querido dedicar un segmento, todo un programa acerca de lo que es la integridad financiera. En esta ocasión yo quisiera mencionar o recomendar dos libros. Uno ya publicado hace muchos años atrás por Richard Foster con el nombre de Dinero, Sexo y Poder. Y ciertamente estas son tres áreas que han causado grandes problemas en la vida de mucha gente. Pero en particular, como estamos hablando de dinero, ¿verdad? Y de cómo esto crea un problema para una gran cantidad de la población, yo quisiera mencionar 4 de los capítulos que tienen que ver precisamente con este aspecto. Uno es la cara sombría del dinero, el otro es la cara agradable del dinero, el uso justo de las riquezas injustas, el voto de la sencillez. Pero luego hay otras áreas que el autor va a cubrir que tienen que ver precisamente con el sexo y el poder. Y lamentablemente, como sabemos hoy, el dinero puede comprar poder, el dinero da poder, el dinero al mismo tiempo puede comprar sexo y por otro lado mucha gente ha usado el sexo para obtener dinero. De manera que yo creo que el autor ha hecho un excelente trabajo en amarrar estas tres áreas. Yo creo que usted va a disfrutar de un libro como este y de un autor como Richard Foster, que tiene ya una gran trayectoria en la vida cristiana. El otro libro es un libro más sencillo, quizás, menos voluminoso, que quizás sería la palabra, y es El principio de la riqueza, The Treasure Principle, de un autor muy conocido, Randy Alcorn. Randy ha escrito un libro sumamente sencillo y sin embargo encierra muchas de las enseñanzas de Jesús con relación a lo que son el uso y el abuso en otros casos de las riquezas y cómo nosotros pudiéramos honrar a Dios al ganar dinero, al invertir dinero, al dar dinero. ¿Cuál sería la mejor forma de nosotros hacer todo esto? Ya la verdad que yo creo que aquí hay muchas verdades de la palabra, de mucho valor encerrado en poco espacio, porque esto ha sido resumido de una manera extraordinaria. Varias personas han recomendado este libro en la portada de atrás, en la parte de atrás, y entre ellos está John Piper, Howard Dayton, el CEO del ministerio Crown, que es un ministerio que se dedica precisamente a lo que son el manejo de finanzas entre cristianos. Y usted va a disfrutar de un libro como este. Miguel, hablábamos de las deudas en el bloque anterior y te decía que muchas personas que han sucumbido a este estilo de vida hoy tal vez quieren ser libres y salir de deudas y de vivir en esta esclavitud financiera a la que nos estábamos refiriendo. ¿Qué le dirías tú a estas personas? Bueno, yo creo que hay varias cosas que ya podrían hacer. En primer lugar, comience por presentar sus necesidades a Dios y ver de qué manera Dios permite que esas necesidades sean llenadas a lo largo del camino y no necesariamente endeudándome. En segundo lugar, yo necesito reducir mi nivel de vida. Lamentablemente, mucha gente que tiene un nivel de vida o que tuvo un nivel de vida hace 3 años, 5, compró ese nivel de vida, hoy en día quiere seguir financiando el mismo nivel de vida cuando ya no tiene los mismos ingresos y lamentablemente eso refleja mi mente materialista y pecaminosa y mis hábitos hedonistas.
Yo creo que necesitamos también recordar que esta cultura de crédito no está fabricada, no se ha hecho una mercadología que está en beneficio mío. Al contrario, es una mercadología que está en beneficio de los negociantes y de los que venden cosas. Entonces, por Dios, entendamos, seamos un poco más sabios, dejamos de ser tan simples como muchas veces somos. Lo otro es que yo no puedo estar mirando la casa del otro y viendo el carro del otro y que el vecino compró un carro para yo querer cambiar el mío. Mi necesidad no tiene nada que ver con lo que el vecino compró y a veces la esposa, a veces el esposo le dice, pero mira, el vecino compró. Sí, pero quizá el vecino tiene más ingresos que yo, de manera que yo no puedo ver solamente el carro, yo tengo que ver los niveles de ingresos de cada quien. Lo otro es que yo no puedo hacer decisiones emocionales, simplemente porque me gustó, ay, qué lindo, ay, qué bonito, ay. Bueno, puede ser que sea todo eso, pero ese no es el punto. La pregunta es si yo puedo comprarlo y si yo debo comprarlo. Entonces, todas estas emociones que nosotros muchas veces tenemos y que nos llevan a comprar cosas que no debemos para satisfacer gente que no conocemos, es una locura. Y lo otro es regale, regale, regale. Yo creo que una de las formas como nosotros nos despegamos de ese Dios dinero es precisamente, como dice Richard Foster en uno de sus libros, es profanando el dinero. Y la mejor forma de profanar el dinero es regalando el dinero, precisamente para que no desarrolle esos tentáculos sobre nosotros. Y finalmente, compre lo que usted necesita, no lo que quiere, no lo que desea, lo que necesito. Y usted podrá ser un hombre entonces o una mujer libre de deudas. Pero Miguel, yo me pregunto, en esta sociedad consumista en la que estamos viviendo, que nos vende un estilo de vida de forma atractiva, de forma dinámica, y donde se hace tan difícil sobrevivir a ese bombardeo continuo que recibimos, ¿cómo vivimos? ¿Cómo manejamos ese tipo de presión sin sucumbir en el intento? Mira, yo pudiera hacer una lista de haz esto, haz aquello. Al final, mientras más lo pienso, más tiene que ver con la esencia de lo que tú eres. Y yo necesito entonces, en ese ser interior, haber sido regenerado por Dios, haber sido cambiado por Dios, para que Dios me permita con los ojos ahora, con mi mente y con el corazón, ver, desear las cosas que realmente tienen valor eterno. Como decía un libro, ¿verdad?, que creo que anduvo por ahí circulando hace mucho tiempo, que habla, las cosas que no tienen valor eterno son eternamente inservibles, y sin embargo nosotros vivimos dándole valor a esto que está aquí abajo. El punto es que hasta que yo no tenga una relación con Dios, hasta que yo no tenga un buen entendimiento y una pasión por el reino de los cielos, voy a seguir consumiendo en el reino de los hombres. Entonces esa es la respuesta. Yo necesito una relación con el Dios que tiene un reino, que llama el reino de los cielos, y poder entonces invertir en el reino de los cielos. Hablando del dinero y de Dios, Jesús en su palabra dijo en una ocasión, no podemos servir a dos señores, refiriéndose a Dios y al dinero. Y en Lucas 20:25 leemos, entonces él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo cumplimos con uno y cómo cumplimos con el otro? Bueno, yo creo que la palabra de Dios ahí es clara. La palabra de Dios, por un lado, nos manda, por ejemplo, a pagar nuestros impuestos. Cuando hacemos eso, estamos cumpliendo con el César. El libro de Romanos capítulo 13, versículos 6 y 7 dice, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto, pagar a todos los que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Yo necesito pagar mi impuesto. Yo no entiendo cristianos nacidos de nuevo que se identifican con Cristo que le roban dinero al gobierno a través de los impuestos. Porque el robo, la definición del robo es tomar lo que no es tuyo. El dinero del impuesto no es mío. Que el gobierno que no lo usa bien, que hay mucha corrupción. Bueno, en los tiempos de Pablo también, pero me ayuda a despegarme del Dios dinero. Eso es uno, pague sus impuestos, pague sus deudas. Lamentablemente, de nuevo, ¿cómo es posible que hijos de Dios sean los que le están dando una mala reputación precisamente a la fe cristiana por tener deudas que no pagan y compromisos abiertos? Mira lo que dice el texto de Romanos de nuevo, 13:8, no debáis a nadie nada. Y entonces el mismo texto nos manda que cuando tú tengas deuda, que la pague. Y 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dé, pero no dé medalaganariamente, o no dé, mejor dicho, de mala gana, de malos deseos. Aprenda a ser un dador alegre, de tal manera que cuando usted pueda beneficiar a otro al dar, usted pueda sentir en su corazón que ha hecho una buena obra y quiera volverla a hacer otra vez. Al escucharte, tal vez muchos se pregunten cómo cultivamos esa actitud de dar alegremente. ¿Cómo damos alegremente cuando tú das, estás desprendiendo o estás dejando de comprar o adquirir algo para ti? Yo creo que mucho de eso de nuevo tiene que ver con tu relación con Dios. La palabra de Dios dice que tanto amó Dios al mundo que dio.
Bueno, esa es la naturaleza precisamente del que tiene una relación con Dios, que ha nacido de nuevo. De repente comienza a producirse en él un deseo de dar de forma natural. ¿Por qué? Porque Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y todo el que es nacido de Dios ama al otro que es nacido de Dios. Entonces, la primera manifestación de mi nacimiento de nuevo es que yo comienzo a amar al que también ha nacido de nuevo. El Hijo de Dios ama al Hijo de Dios. Pero muchas veces incluso el Hijo de Dios termina amando aún hasta el pagano por el trabajo que Dios ha hecho en su vida. Y entonces yo creo que ese trabajo es necesario para tú poder ser un dador alegre. De lo contrario, no, va a ser un dador por obligación y cuando lo sientas simplemente. Miguel, así llegamos al final. Antes de concluir, me gustaría escuchar unas últimas palabras. Bueno, yo creo que es bueno recordarle a nuestra generación que lamentablemente la manera como esta generación vive, gastando, invirtiendo, ganando, es la reflexión de lo mal que está. Yo creo que en algún momento del programa dijimos que nuestros hábitos de consumo reflejan quiénes somos. Y nosotros tenemos una población que lamentablemente ha traspasado todos los límites, no solamente en hábitos de consumo, en deseos hedonistas, al no querer esperar, entonces robamos muchas veces, asaltamos, le quitamos la vida a otro, todo por tener dinero rápido, dinero fácil. Yo recuerdo cuando estaba joven, mis compañeros, muchos o la gran mayoría, entendían que tenían que trabajar arduamente para ganar dinero y en unos años, 10, 15, 20 años de trabajo arduo, 30 años de trabajo arduo, poder acumular cierto patrimonio. Hoy no, hoy queremos hacer eso en 3 años y de ahí entonces que estamos dispuestos a vender droga, a robar de otra manera, porque lo que queremos es dinero rápido y fácil. De Dios nadie se burla. Yo creo que tenemos que recordar eso cuando tú te burlas de Dios, cuando tú crees que te burlas de Dios, sí, tú pagarás las consecuencias, esa es la realidad. Lo que tú siembras, eso ciega, lo dice el libro de Gálatas, y yo creo que necesitamos recordarle a esta generación precisamente eso. Ojalá que usted haya podido escuchar en esta noche o en este día, y que usted pueda hacer un cambio en su vida y haya podido hacer introspección y comenzar a tomar los pasos para disfrutar de lo que es libertad financiera. Así es, así llegamos al final de nuestro programa. Gracias, Miguel. Así también concluimos esta serie sobre una persona de integridad. Muchísimas gracias por todos los aportes traídos sobre este tema y gracias una vez más por estar con nosotros, gracias, como siempre. A ustedes, amigos televidentes, la invitación para que visiten nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.